Levanta tu mano. Yo soy una nación especial, soy un pueblo escogido, real sacerdocio, linaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Para predicar a Jesucristo. ¿Sabes? Es algo que tú tienes que tener bien claro. Dios te llamó y te llamó con un propósito. En Proverbios 24:11 y versículo 12, la Biblia dice algo muy importante. Fíjate, desde Proverbios nos habla la Biblia que tenemos la comisión de predicar. La Biblia dice así: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. La Biblia nos dice claramente que tú y yo tenemos una gran bendición, pero tenemos una gran responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ahí nos dice claramente que nosotros tenemos esa autoridad que Él nos ha delegado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Quiero compartirte ahora que pasé por este proceso del COVID, que estuve en casa aislada. Yo nunca tuve ningún síntoma, yo les he compartido, ninguno, ni dolor de cabeza, absolutamente nada, solo porque la tomografía salió con una leve lesión. Yo, estando a solas con el Señor, me puse a analizar toda mi situación. Lo primero que hice fue decirle a mi esposo: te sales del cuarto. Dijo: te vas de aquí. Me dice: ¿por qué me corres? Si todo el tiempo he estado contigo. No, vete, no hay que abusar de la gracia de Dios, porque es abusar de la gracia de Dios, porque él estaba sano, él salió muy bien. Y estando yo a solas platicando con Dios, lo primero que se te viene si es un temor o cosas a tu mente, porque el diablo juega mucho con las emociones, muchísimo. Recuerda que él conoce al ser humano desde que está Adán y Eva, y sabe y conoce perfectamente nuestras emociones. Y yo me puse a pensar y dije: ¿cuál es lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es lo peor? ¿Cuál es lo peor que te puede pasar? Morir. Dije: si ese es lo peor, ya estuvo, estoy en paz. Si ese es lo peor que me puede pasar, me voy con el Señor. Ya sé que ese es mi destino final. Y sé que es mi propósito también, y que es lo que esperamos todos. Dije: si es eso, aleluya, amén. Tuve una paz y una tranquilidad, como siempre. O sea, de verdad estuve con tanta paz, hablaba con mis hijos todos los días, me aislé totalmente y Dios tomó el control. Y estamos en este chat orando por sanidad y el Señor me llevó: ¿por qué sanidad y no están orando por salvación? Porque a fin de cuentas la sanidad se obtiene, Jesús nos las da y nos los ha mostrado a través de la oración. Pero no es lo más importante. Lo más importante es hablar salvación. Porque si viene la salvación, vendrá por añadidura la sanidad. Porque lo que más importa, lo que más interesa ahora es tu destino final, tu destino eterno. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Y vamos a Mateo 28. Mateo 28, que el pastor Junior compartió. Y dice en la Biblia, en versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Amén. Dice:
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, repite conmigo, tengo que enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, dice la Biblia, tengan por seguro esto. ¿Qué debemos que tener la seguridad? Que Él está con nosotros siempre. Repite conmigo, Jesús está conmigo siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. El Señor siempre está con nosotros respaldándonos. Pero es la gran comisión a la que Él nos manda. Ve y predica mi nombre. Te doy esa potestad, te doy esa autoridad. Y algo que el pastor Oscar Jr. compartía es el ir. Es un mandato. Es algo que Él nos pide. Y eso significa que tenemos que mover algo de un destino a otro lado. Amados, tú y yo tenemos en nuestras manos una gran bendición y un gran tesoro. Conocemos a Jesucristo. Tenemos que aprender a valorar lo que Jesús ya hizo en la cruz y no menospreciarlo. No tomarlo como algo ligero. Realmente tú tienes que tomar en serio lo que estamos viviendo ahora. Porque el Señor está llamando tu atención a que realmente tú confíes totalmente en Él y obedezcamos su palabra. Amén, iglesia. ¿Estás conmigo? Y nos dice aquí que tenemos que predicar, pero también tenemos que enseñar. Y era algo que yo le compartía hoy a Yuri. Yuri, ¿por qué crees que Dios permitió que tus padres se enfermaran y te aislara totalmente? Porque eso tiene un propósito. Lo que nos pasa tiene un propósito. Yo sabía que no me iba a pasar nada porque no he cumplido totalmente mi propósito. Me faltan muchas cosas por hacer y sé que no era mi tiempo, porque hay un propósito que cumplir. Amén. Cuando tú tienes claro para qué naciste y para qué estás aquí, ese es tu propósito. Y yo tengo muy claro que todavía no he terminado ese propósito. Y le decía, ¿sabes por qué? Le dije, porque si no hubiera sido por esta enfermedad, tus padres no hubieran aceptado a Jesucristo. Así que vele el lado bueno de esta enfermedad. Te aisló para que ellos no pudieran correr y decirte, ya no me hables de Jesús, ya no me hables de tu religión. Ellos tuvieron que experimentar, como lo vamos a ver, ser testigos de su gran poder. Yo no soy la misma de hace meses atrás, porque yo soy testigo del gran poder de este Dios vivo y verdadero en el cual tú y yo hemos confiado. Tú y yo no podemos ser ya los mismos. Hemos estado rodeados de mucho temor. La gente no habla más que de muerte, de escasez, de pobreza. Pero yo sé que tú y yo no vamos a pasar por la muerte ni por escasez, porque nuestra vida está guardada en el Dios de la vida. Esa debe de ser nuestra fe y mi confianza. Sí obedecer las leyes médicas, sí obedecer las disposiciones, pero confiad, Jesús ha vencido al mundo. Amén, ¿estás conmigo? Lucas 24, si vas a aplaudir, hazlo bien y hazlo para Él. En Lucas 24, del 45 al 48,
La Biblia dice así, palabras de Jesús. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Jesús habla con claridad a la mente de ellos y les dice, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Se cumplió esta profecía. Amén. A eso vino Jesucristo, a morir en esa cruz del Calvario, llevar todos nuestros pecados, pero vencer a la muerte, resucitando al tercer día. Esa es la gran comisión, esa es la predicación que tú y yo tenemos que compartir. Amén. Y dice la Biblia, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Qué tengo que predicar? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén. Y sigue diciendo la Biblia, hay perdón. Ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Qué significa testigo? Alguien nos compartía también Oscar Jr., alguien que le consta lo que está oyendo, alguien que ha experimentado en su vida, en su ser, una acción. Ese es un testigo. A mí me consta. ¿Cuántos testigos del poder y del poder, del amor, de la misericordia, de la sanidad que Jesús nos puede dar? ¿Cuántos testigos hay aquí? Eso predica. Eso comparte lo que Jesús ya ha hecho contigo. Pastora, es que a veces no sé cómo hacerlo. Esto, la Biblia nos los está diciendo. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Puedo compartirte la vida de la samaritana. Ella tuvo un encuentro con Jesús en el pozo, en la orilla del pozo. Ella no tomó ningún curso cómo evangelizar, sino que fue y fue al pueblo, el pueblo que la rechazaba, el pueblo que la juzgaba, el pueblo que la señalaba. Ella fue con un cambio de mente por el hecho de haber tenido un encuentro con Jesucristo. Fue con sus enemigos, fue con aquella vieja chismosa que siempre la criticaba porque vivía en una unión libre, porque ella había tenido 5 maridos. Aquella gente que la señalaba con juicio, fue con una nueva experiencia que le cambió su corazón, su mente y su destino, y le dio un propósito. Vengan, he tenido un encuentro con el Mesías. Amados, es el tiempo de dejar tu pasividad. Así como leímos en Proverbios, el Señor te va a pedir cuentas de tu vecino que supiste que estuvo enfermo, que de tu hermano que supiste que se quería divorciar y que tú no hiciste nada. Es el tiempo de proclamar a Jesucristo. ¿Estás conmigo, iglesia? Es el tiempo de compartir a aquellos que están muriendo sin Jesucristo. A mí me mueve mucho el corazón eso. Siguiente punto, el único camino de salvación, Jesucristo. Y sabes, vamos a Hechos 3. Y yo leí todo el capítulo 3, después te invito a que lo hagas en tu casa. Y en Hechos 3, después de que los discípulos reciben el bautismo del Espíritu Santo, ese Pedro cobarde que había renegado y aún había maldecido el nombre de Jesús, ahora se levanta junto con Pedro a predicar. Pedro se levanta a predicar. Y no solo a predicar, pone sus manos, le dice a un cojo: no tengo oro, no tengo plata,
pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Pedro ahora ha cambiado su mente. En Hechos 3, versículo 12, me encantó y por eso lo puse aquí en la prédica. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud diciendo, pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pero a lo que yo quiero basarme es, tú has tenido oportunidades de predicar a Jesucristo. Y el diablo se ha encargado de hacerte callar por miedo. Ahorita no está mi hijo Oscar, pero yo quiero decirte que él, cuando supo que Yuri estaba pasando por esta situación, él fue a poner sus manos sobre su papá de Yuri. Me dijo, mamá, no le digas a mi papá porque me va a regañar. Pero él entró hasta su casa y puso sus manos. Es el tiempo, dice, es que yo no puedo quedarme tranquilo. Yo tengo que ir y declarar sanidad sobre ese hombre. Y le dije, hijo, pero tienes que ser prudente. Mamá, yo sé que el Señor está conmigo. Amados, Pedro vio esto como una gran oportunidad de predicar el evangelio. Amados, tenemos que predicar a Jesucristo con nuestra vida. El diablo nos ha robado la bendición de abrazarnos. No podemos abrazarnos, pero no te ha robado la gran bendición de hablar y proclamar a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. El diablo no puede parar tu boca. Tu boca tiene que abrirse para proclamar lo que Jesús es para ti. Poner tus manos sobre tus hijos, que los tienes ahí junto. Bendecir a tus hijos, cambiar tu boca, cambiar tu mente para declarar sanidad, declarar salud, declarar sanidad sobre nuestras generaciones. Y caminar, ¿sabes qué? La iglesia tiene ahora cambiar su mente para caminar en lo sobrenatural, en otro nivel de vida. Tú y yo no podemos seguir siendo pasivos. Tengo que practicar lo que la Biblia me está llamando a hacer. Y entonces, escucha bien, entonces el Señor va a respaldar cada acto que tú hagas. Lo acabamos de leer. Jesús dijo, nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. Yo te respaldaré en cada cosa que tú hagas. Pero es el tiempo de cambiar nuestra dimensión de nivel cristiano. Tenemos que aprender a subir este nivel donde ahora podemos poner nuestras manos y habrá sanidad, habrá salvación. Y cambia tu mente en ese temor, en gozo, en seguridad, en agradecimiento, que esas van a ser mis futuras prédicas. Tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural. A eso está llamando este pueblo. Cuando Pedro predicó, había persecución. Mataban a los cristianos, eran azotados, recibían castigos por predicar. Ahora estamos viviendo una pandemia y sabes, muchos su fe se ha enfriado. ¿Por qué? Porque no han levantado sus ojos al cielo, porque sigue su mente en lo terrenal, en lo que está sucediendo, en lo que está abajo.
pero tú y yo somos pueblo santo, escogido. Caminemos en fe. Caminemos con un propósito. Dale un propósito a tu vida. Si el Señor te llamara hoy, ¿con qué te vas a presentar delante de Él? ¿Sabes? Cada vez que tú ganas almas, son coronas, son estrellas que Dios te va a dar. Aparte de la vida eterna, el Señor nos va a compensar por cada alma que tú has librado, que has rescatado de las tinieblas. Yo dije, wow, aparte de que me ha dado salvación y me da vida eterna, me va a dar recompensas. Y el diablo te entretiene con tu marido que se volvió carnal, que volvió a la ira, que volvió. Déjalo en las manos de Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a cambiar a tu mujer. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿O no? ¿No creen eso? ¿Que Dios puede transformar las cosas? ¿Sí o no? Amén. Jesús el único camino. Ahí mismo en Hechos, ahora vamos al capítulo 4, versículo del 8 al 12. Me encanta lo que Pedro sigue hablando. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjate, delante de todos los gobernadores, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Versículo 10 les dice: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y todos juntos, por favor, los que estamos aquí: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y sabe, la ciencia, los políticos, la gente que se dice atea, la gente que se dice, tiene que reconocer que hay un Dios vivo y verdadero. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo nuestro Señor. Amén, iglesia. Número último, necesitas ser un mensajero. Y vamos a Romanos 10. Y es cierto, no hay una... Jesús no nos dijo, tienen que hacer esta oración y repetir. Lo que sí nos dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús sería hecho. ¿Sí o no? Y dice el versículo del 8 al 10 de Romanos 10. La Biblia dice así: y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe
que eres salvo. Amado, dice una parte de la Biblia, aquellos que han sido arrastrados, influenciados por sus amigos para que claudiques de tu fe. La Biblia dice, haz que ellos se conviertan al Señor y no tú no te conviertas a ellos. Proclama a Jesucristo, el que venció a la muerte y que está de nuestro lado. Amén. Al final, versículo 13 y 14. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero dice y termina con una pregunta: ¿pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Pero antes dice, ¿y cómo pueden oír a aquel a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. ¿Cuántos mensajeros de las buenas nuevas hay aquí? ¿Cuántos han recibido salvación, sanidad, provisión, su amor, su protección? Amados, es el tiempo de levantarnos y dejar de poner tus ojos en las cosas terrenales, en aquello que te dice no se puede, es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amados, tenemos de nuestro lado a un Dios poderoso que nos ama, nos cuida y nos protege, pero sobre todo que está contigo. Él nos ha prometido que nunca nos dejará. Echa fuera el temor. El temor es el peor enemigo de la fe. Y el Señor nos dice, confiad, yo estoy contigo. Levántate y resplandece, iglesia, la mies. Levántate y resplandece en tu casa. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo de traer avivamiento. Si tú y yo predicamos y proclamamos a Jesucristo, nuestra nación será diferente. Tú y yo tenemos esa gran comisión, esa gran responsabilidad. Habla, predica, porque si tú no lo haces, las piedras lo harán. Hay un canto que a mí me emociona que dice, ¿cómo habré de presentarme ante el trono del Señor sin un alma? Sin un alma que yo haya podido salvar. Dice, llena mi alma de dolor. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el trono cuando el Señor nos llame? Con la cabeza baja, porque mi boca nunca se abrió, y mucho menos viví como a Él le agradaba, sino como un religioso que solamente se llenó de la palabra, pero no la vivió, no la practicó. Porque cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesucristo, tu vida no debe de ser igual. Tu mente, tu corazón y tu propósito tiene que ser cambiado. Dale valor a tu vida en el nombre de Jesús. Confía en Él y Él hará. Ponte de pie. Nos vamos con esa gran comisión, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dice amén? Si hay alguien que nos visita por primera vez a una reunión como esta, y allá en tu casa, si tú no habías oído una palabra de Dios, hoy yo te invito que abras tu corazón y confieses con tu boca a ese Jesús que murió en esa cruz. Hoy vete, hoy quédate con esa seguridad de que si tú sales por esa puerta, si tú sales de tu casa,
estés con la seguridad cuál va a ser tu destino final. Vamos a levantar nuestras manos y habla con el Señor y dile: perdóname, Señor. Pídele perdón por estar en una apatía, en no entender cuál era el propósito o la oportunidad que Dios nos está dando a través de esta pandemia. Dale valor a la epidemia. Proclama a Jesucristo. Esta es la oportunidad que el Señor te está poniendo a la gente de la ruta, a la gente de tu trabajo, a la gente que está viviendo violencia, a aquella persona que está en depresión, en angustia. Deja de levantar argumentos de divorcios, de pleitos, de contiendas. No declares con tu boca pobreza ni enfermedad. Perdóname por no haber hablado de ti y no cumplir el gran propósito. Pero hoy, Señor, me levanto creyendo, confiando en que tú estarás conmigo. Declaro, Señor, que esta semana estaré orando por mis vecinos, estaré orando por las personas que tú estés poniendo en mi corazón para que ellos vengan a tus pies. Oro, intercedo y declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias por esta hermosa tarde. Llévanos con bien.